Y así llegamos entonces a lo que es el hecho imponible. El hecho imponible no es un hecho abstracto, no es ya la norma jurídica, es un hecho ocurrido en el plano del relacionamiento social, es un hecho social, es un hecho realmente realizado en el mundo fenoménico, que coincide con el hecho previsto en alguna norma jurídica que se encuentre vigente, ¿no? Y por lo tanto coincide con lo que hemos denominado como la hipótesis de incidencia tributaria, ¿no? Entonces, al realizarse esa coincidencia, lo que ocurre en realidad es un fenómeno llamado la incidencia de la norma jurídico-tributaria. ¿Qué es lo que pasa? Esa norma jurídico-tributaria irradia efectos en el hecho realizado en el mundo fenoménico, en el mundo concreto, el hecho real, y lo vuelve imponible. Al volverlo imponible genera que este hecho real, a su vez, dispare ya una consecuencia concreta y no abstracta. O sea, ¿cuál es ese disparador? Es la obligación tributaria cierta, obviamente líquida y exigible. O sea, si alguien realiza un hecho imponible, por más que oculte la realización del mismo, la obligación tributaria como consecuencia natural de la ocurrencia de este hecho ya se produjo. Y por lo tanto, esa obligación es un vínculo real, cierto, líquido, exigible, y que estará sometido obviamente a las reglas que el Código Tributario prevé en este caso para el cumplimiento de la obligación. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, los contribuyentes que realizan hechos imponibles tienen ciertos deberes de colaboración. El primer deber de colaboración, y más importante, es el deber de declarar. La declaración tributaria tiene que ver precisamente con un comportamiento según el cual aquel que ha realizado un hecho imponible se encuentra obligado a declarar esa circunstancia ante el acreedor tributario, en este caso representado por la administración tributaria, por SUNAT. ¿De acuerdo? Entonces, esa declaración, sin embargo, es meramente un reflejo de lo que ya ocurrió. O sea, no por el hecho de que un contribuyente no presente una declaración, debe entenderse como consecuencia que no hay una obligación tributaria. La obligación tributaria nace infaliblemente y pese a que el contribuyente no la declare. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? El hecho imponible genera la obligación tributaria y esta obligación es un vínculo jurídico ya exigible, ya existente, ¿no? Lo que viene luego es la formalidad de declarar efectivamente el hecho imponible, de declarar el quantum de la obligación tributaria y de cumplir con lo que el Código Tributario indica, las formas de extinción de la obligación, ¿no? La forma natural de la extinción de la obligación es el pago, pero pueden haber otras modalidades extintivas como la compensación o, por ejemplo, la condonación, de ser el caso. Muy bien, entonces, como hemos podido apreciar en la dinámica de la norma jurídica y la norma tributaria en particular, es de alguna manera un reflejo de la vida misma, ¿no? El derecho, las normas jurídicas son el derecho positivo, son creación del ser humano y el ser humano en ese sentido crea sobre la base de su propia realidad. Entonces, el derecho como creación, las normas jurídicas como creación del hombre, participan precisamente de su impronta, ¿no? Una norma es creada, o sea, nace, tiene una vigencia que podría traducirse en lo que es la vida, ¿no? Y finalmente la norma es expulsada del ordenamiento jurídico al ser derogada o al culminar su vigencia, que es digamos, de alguna manera el reflejo de lo que sería la muerte, ¿no? Entonces, las normas jurídicas tributarias en particular prevén, como ya lo había indicado, la realización de ciertos hechos, ante cuya ocurrencia se enlaza una consecuencia jurídica específica. Frente a esa explicación, conviene ahora hablar de dos fenómenos denominados la inafectación y las exoneraciones,
que son importantes entenderlas desde la perspectiva de la dinámica de las normas tributarias. Comencemos en principio con la inafectación. La inafectación no es un efecto jurídico, simplemente supone que cierto hecho realizado en el mundo fenoménico por las personas, por los ciudadanos, no coincide o no ha sido previsto por el legislador como un hecho gravable. Para ponerlo en lenguaje sencillo, si una norma tributaria grava el hecho A y el contribuyente realiza el hecho B, pues ese hecho para esa norma está inafecto, no coincide con la descripción abstracta que el legislador ha pretendido gravar. ¿De acuerdo? Entonces, allí estamos frente a un hecho inafecto. La exoneración es cosa bastante distinta. Una exoneración es en principio el efecto que genera otra norma jurídica que escolta a la norma tributaria que pretende gravar el hecho determinado. Vamos a poner el ejemplo claro para que se entienda, ¿no? La norma tributaria grava la realización del hecho A, es lo que prevé gravar. ¿Ya? El ciudadano realiza el hecho A, con lo cual se produce la incidencia y en principio debería haber la juridización y nacimiento de la obligación tributaria. Pero ¿qué ocurre? Que junto a la norma que grava el hecho A, existe otra norma que indica que si alguien realiza el hecho A.1 y A.2, que son tipos del hecho que está grabado, pues no surgirá la obligación tributaria. O sea, esa es la típica morfología de una norma exoneratoria, que se refiere a un hecho en principio gravable, pero generando por un momento, por un segmento de tiempo específico, la cesación del efecto jurídico que deviene a la realización del hecho imponible, o sea, el nacimiento de la obligación tributaria. Con lo cual, el hecho previsto por el legislador sí se ha realizado. Sin embargo, la consecuencia que se espera de la realización de ese hecho, el surgimiento de la obligación tributaria, no surge, precisamente por efecto de la norma exoneratoria. Si nosotros comparamos una inafectación con una exoneración y nos ponemos prácticos, podríamos decir, y esto es una reflexión muy simplista, que tanto en la inafectación como en la exoneración, el efecto es que no surge obligación. Pero si nosotros miramos la arquitectura y la dinámica jurídica en uno y en otro caso, estamos frente a realidades muy distintas, porque en la inafectación no hubo movimiento de la dinámica jurídica. Quiero decir, el hecho realizado en el mundo fenoménico no estaba previsto como gravable, con lo cual ninguna incidencia ocurrió. Mientras que en el caso de la exoneración, el hecho realizado sí estaba previsto en la norma tributaria, solo que había una norma paralela que generaba que el efecto jurídico no surja, ¿no? Ese es el efecto precisamente de la exoneración y que se trata evidentemente de una consecuencia generada por otra norma jurídica que se refiere a la gravable. Ahora, y para concluir con el tema de la norma jurídica tributaria y sus efectos, vamos a hablar de la elusión tributaria, que tiene que ver precisamente a este nivel con el tema de la norma. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya les he indicado cómo es la dinámica de la incidencia de una norma jurídica, ¿no? La norma es creada, la norma es insertada en el ordenamiento jurídico, esta es vigente, entra en vigor, los ciudadanos realizan hechos imponibles y obviamente surgen obligaciones tributarias en particular. En el caso específico de la denominada elusión tributaria se produce una patología y es la siguiente: el contribuyente está frente a una norma que grava un hecho establecido. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, grava el hecho A. Este contribuyente realiza el hecho A, o sea, ese es el que en realidad quiere realizar, pero sabe que la realización de ese hecho es gravable y está sometida a una consecuencia, el pago de una obligación tributaria. Entonces, la elusión consiste en desplegar técnicas que buscan camuflar frente a terceros la ocurrencia del hecho imponible. ¿Para qué? Obviamente para que no sea detectado como un hecho gravable
y por lo tanto no se le exija la consecuencia que es el pago de la obligación tributaria. Entonces, la elusión busca precisamente usar técnicas de camuflaje para encubrir la verdadera realización del hecho imponible. Esas técnicas de camuflaje pasan desde las formas menos sofisticadas a más sofisticadas. Hablaré en este caso, por razones de espacio y tiempo, solo de dos de ellas, ¿no? La simulación relativa y el fraude a la ley. El contribuyente que ya realizó el hecho imponible podría utilizar como técnica elusiva el cubrir ese hecho imponible bajo un ropaje distinto, ¿no? Simular realizar otra operación. Entonces, la simulación relativa lo que genera es una apariencia de un hecho o no grabado o sujeto a un gravamen distinto al real. En la simulación relativa, entonces, ¿qué se tiene? Un hecho aparente, que es el simulado, ¿de acuerdo? Pero falso, por lo tanto, no despliega efectos jurídicos, y un hecho real que está dentro, que es el hecho disimulado, el realmente realizado, el querido por el contribuyente y por lo tanto el que está sujeto a la tributación que se ha querido ocultar. Frente a casos de simulación relativa, como es el caso que estoy describiendo, el Estado tiene naturales formas de reaccionar frente a estos fraudes. La simulación es un fraude a la ley, es una forma de fraude a la norma. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Simplemente utilizando técnicas de fiscalización, lo que puede hacer la administración es detectar a través de medios probatorios cuál es el real negocio o acto realizado por el contribuyente. Si logra probar que efectivamente el negocio aparente, la pantalla eventualmente, encubre un hecho real, lo único que tiene que hacer en ese caso es documentar la realidad de ese hallazgo y aplicarle la norma tributaria que le corresponde al hecho disimulado, al hecho oculto. Para ello ni siquiera se necesita una norma especial y la razón es muy simple y creo de alguna manera haberla ya explicado. La incidencia ocurre de manera infalible. La elusión, si cabe de alguna manera utilizar este ejemplo, funciona como una suerte de técnicas de encubrimiento frente a terceros. No se puede engañar a la ley, no se puede quebrar la lógica de la incidencia. Lo que sí se puede hacer es ocultar la realización del hecho frente a los terceros, a los otros contribuyentes, a la propia administración tributaria, ¿de acuerdo? Pero la ley incide infaliblemente, por lo tanto, ni la simulación ni el fraude a la ley, que es una figura bastante parecida, pero con contenido fraudulento también, al igual que la simulación relativa, generan en los hechos un negocio distinto, ¿de acuerdo? Entonces, al no generarse un negocio distinto, directamente lo que corresponde es que en ambos casos, en simulación o en fraude a la ley, la administración tributaria detecte y pruebe la realización del hecho real y aplique la norma que le corresponde de acuerdo al ordenamiento jurídico y de acuerdo a lo que, en buena cuenta, el ordenamiento tributario en particular ha previsto para ese hecho. Creo que corresponde hacer de alguna manera aquí una explicación hasta más simple. En lugar de hablar de elusión tributaria, podría hablarse de ilusión tributaria, ¿no? El contribuyente lo que realiza es simplemente una mascarada, ¿no? Una ilusión que trata de encubrir un hecho real. A la norma no se le engaña.